Hola, soy un booktuber y hoy discutiré y analizaré la obra de Italo Calvino, El Caballero Inexistente. Empezaré por mencionar una parte muy interesante de la obra, la cual es el contexto del autor. Italo Calvino escribió esta historia en 1959, durante la todavía posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Esto fue bastante influyente en sus libros, pues los primeros estaban basados en su propia experiencia en la guerra y tenían un tono más realista, mientras que los últimos en realidad eran más fantásticos. Eh, También queda bastante claro la opinión política de Calvino, que es más cercana al comunismo y al socialismo. Ahora, procederé a explicar algunas variables que me parecieron más interesantes en la obra. La primera son los personajes. Los personajes me parecen muy interesantes porque evocan muy bien las ideas y las temáticas principales de la historia, como lo es la conciencia de sí mismo, la existencialidad y la razón de ser. Por ejemplo, Maguilulfo se sostiene de estas tres cosas para existir, pues aunque él no exista de verdad, como tiene cierto grado tiene mucha conciencia de sí mismo, cierto grado de existencialidad por su conciencia y sobre todo una razón para seguir existiendo, es mediante estos tres factores que puede seguir existiendo. Luego, el conflicto. El conflicto en realidad en esta obra es bastante complicado, pues no es realmente uno, sino que cada personaje tiene un conflicto propio que se basa en su grado de razón de ser, su grado de existencialidad. Por ejemplo, el conflicto de Rambaldo es que después de haber vengado a su padre, se queda sin una verdadera razón de ser o razón de estar en el ejército de Francia. Entonces se la pasa buscando algo que hacer y por eso sigue al caballero que no existe. Ahora tenemos el tiempo. La historia presenta sobre todo un tiempo lineal que nos hace ver como el transcurso de la historia, pero también sugiere muchas prolepsis en donde se transporta al tiempo de la monja en la que está escribiendo la historia, y también muchas analepsis, sobre todo al final, lo cual nos permite entender de una mejor manera la historia de Turrismundo. Ahora, el elemento sorpresa de la historia. El elemento sorpresa es que la narradora es Bradamante. Eh, Esto cambia completamente nuestra percepción de la obra y al modificar el tipo del narrador que emplea Calvino. Y esto implica que los sucesos no son ajenos a ella, sino que ella es parte de la historia que está narrando. Esto nos hace tomar como tener un poco más realista la historia. Ahora voy a decir tres ideas que saqué de mi interpretación. La primera es la importancia de la conciencia. Esto es muy importante porque como vemos con Rambaldo, digo con Gurdulú, él existe, pero no es plenamente consciente de esto. Y como no tiene una conciencia muy bien desarrollada, muchas veces se va del mundo real y finge, por ejemplo, que es un pato que monta una mariposa en vez de su caballo. Después está la razón de ser. Esto lo podemos ver muy bien, como dije, con Rambaldo, puesto que al perder su razón de ser carece de sentido su estancia en la guerra y luego retoma una razón de ser al enamorarse de Bradamante, y es lo que persigue de la mitad para el final de la obra. Y por último tengo la importancia de la identidad. Esto es muy importante sobre todo con el caballero Maguilulfo, pues es lo que lo mantiene de cierta forma vivo, a pesar de que no existe. Como tiene una identidad respetada y conocida por los demás, es lo que le permite existir. Al perderla, al ser declarado que no es un caballero, se desvanece, puesto que ha perdido su identidad y ya no tiene una razón de ser. Bueno, en conclusión, la obra me gustó mucho porque, como ya dije, contiene ideas y reflexiones que son propias de la realidad en la que vivimos nosotros.
y son introducidos de una manera efectiva en el contexto histórico de la obra. La razón de ser y la existencia misma son conceptos que me intrigan y es una parte muy importante de esta obra.